RCR presenta Perú 2030, programa sobre la reforma del Estado, la descentralización, la modernización de la gestión pública, el desarrollo regional y local en el marco de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Información, entrevistas, análisis y debates. Llevamos 7 años debatiendo los problemas del país y sus posibles soluciones. Perú 2030, con la dirección y conducción de Franz Portugal. Muy bien, ahora sí, vamos a nuestra mesa central, ¿no?, sobre el tema de las universidades nacionales que se han creado. Estamos con Jorge Mori, director del Centro para el Análisis de Políticas Públicas de Educación Superior. Jorge, ¿cuál sería tu primer balance que podrías hacer, ¿no?, respecto a lo que se ha denominado la contrarreforma universitaria? ¿En qué situación nos encontramos a la fecha? Bueno, yo creo que mirando en perspectiva, el Perú vivió un proceso de reforma universitaria, digamos, hasta el 2021, que ha tenido resultados muy tangibles a favor del sistema universitario, ¿no? Las universidades públicas recibieron mucho financiamiento en ese contexto para mejorar su calidad. 48 universidades no cumplieron condiciones básicas de calidad y por lo tanto no pudieron seguir brindando exámenes de admisión. Entonces, si uno compara lo que fue del 2018 al 2021, la reforma universitaria, sin duda se han dado avances pensando en el interés de los estudiantes. Hoy hay más investigadores, mejor financiamiento, mejor infraestructura. Hoy ya no tenemos, digamos, lo que teníamos el 2014, donde habíamos llegado a un nivel de informalidad en el sistema que definitivamente hacía daño al futuro y al proyecto de vida de más de 1 millón de estudiantes, ¿no? Lo que tenemos ahora, bueno, del 2021 a la fecha, lo que se ha vivido, sin duda, son leyes que se han, digamos, retrocedido en algunos aspectos que se habían logrado avanzar, ¿no? O sea, sin duda, del 2021 a la fecha, hay retrocesos bastante claros en todo el sistema y en el sistema de aseguramiento de la calidad. Vemos a un Ministerio de Educación que lamentablemente ya no se pone del lado del sistema universitario y que por el contrario promueve la creación masiva de universidades públicas. El Ministerio de Educación nunca había promovido la creación de universidades públicas, más bien se había opuesto a ellas porque la política era fortalecer a las que ya existen, ¿no?, a las universidades públicas ya existentes. Entonces, vemos un Ministerio de Educación realmente en contra, digamos, de la tendencia a la mejora de la calidad. Y en ese sentido, bueno, ahora, como tú señalabas, ¿no?, en el Congreso de la República se han levantado muchas voces contra todo este proceso de reforma que se vivió del 2014 al 2021. Entonces, creo que ahí en el Congreso hay muchos intereses puestos en contra de la calidad universitaria y del interés superior del estudiante, ¿no?, que es lo que ha llevado a todo este proceso de avance del 2014 al 2021. Claro, no nos extraña que en el Congreso haya asumido esa posición de tratar de desmontar la reforma universitaria, porque todos sabemos que muchos dueños de universidades, que algunas de ellas no pasaron el filtro de la calidad básica, son congresistas, ¿no? ¿No? O sea, defienden directamente sus intereses, o sea, no, están ahí los protagonistas de este problema. Pero no solamente los dueños, ¿ah? Porque creo que hay que tener la foto completa. La reforma universitaria también tuvo costos. Se afectó, digamos, la vida de más de 230.000 estudiantes de las universidades con licencia negada. Y muchos de estos estudiantes, lamentablemente, si bien todos estamos de acuerdo con la mejora de la calidad de la reforma, creo que desde el Estado se demoraron en darles algunas salidas para estos 230.000 chicos de las universidades con licencia negada, que finalmente de buena fe ingresaron a las universidades, ¿no? Y estos 231.000 estudiantes, y nosotros somos insistentes en ponerlo sobre la mesa, fueron los que después eligieron también a congresistas que tuvieron una clara agenda anti-SUNEDU, ¿no? Entonces,
fueron, no solamente, digamos, hay intereses de los propios dueños, también hay intereses de bancadas, como directamente las de Perú Libre, que muchos congresistas han ingresado al Congreso con el voto de los estudiantes de las universidades con licencia negada. Y obviamente tenían una agenda fuertemente anti-SUNEDU, ¿no? Es más, yo te diría que si uno analiza la cantidad de proyectos de ley, la mayoría son de Perú Libre. Entonces, que no necesariamente son de los dueños, ¿no?, de las universidades. Entonces, creo que en realidad el fenómeno es un poco más complejo que ver solamente de un lado de la historia, ¿no? ¿Qué pasó con esos estudiantes que quedaron con ese problema de las universidades no licenciadas? ¿No había mecanismos establecidos para que ellos puedan pasar a otras universidades que sí tenían licencia? De esos 231,000 estudiantes, el 80% logró una ruta de continuidad, ¿no? Luego de un trabajo de más de dos o tres años, ¿no? Lamentablemente, durante los años, yo creo, del 2017, el 18 y parte del 19, el Ministerio de Educación no hizo nada. Y el Ministerio de Educación era el llamado a armar la estrategia de atención a estos estudiantes de las universidades con licencia negada, ¿no? Luego se actuó ya tarde, digamos, pero se actuó y se logró que el 80% de estos 231,000 alumnos pudiera culminar sus estudios o pase a una universidad licenciada. Hay un 20% que no se sabe qué pasó porque no hay información, las universidades no dieron información sobre ellas. Entonces creo que en realidad también al momento de hablar de la reforma universitaria, que todos creo estamos de acuerdo que es algo beneficioso para el país, la mejora de la calidad, creo que en ese caso el Estado se demoró en atender a los estudiantes de las denegadas, ¿no? Casi 2 años. Y en esos 2 años obviamente se generó resentimiento, se generó frustración, miles de estudiantes en las calles y el Ministerio de Educación hasta finales del 2019 no tuvo una respuesta oportuna a ellos, ¿no? Entonces creo que también eso es parte de lo que tenemos que mirar, Fran, porque de lo que se trata aquí es cómo vamos a avanzar los próximos 10 años, ¿no? Ahí falló la ley en no establecer con claridad los mecanismos para que estos estudiantes que ya no podían seguir estudiando en esa universidad pasen, no sé, automáticamente o no sé bajo qué mecanismos que debió establecerse en la ley para evitar este vacío de que no sepan qué hacer. Sí, no, más que la ley, yo creo que falló el Ministerio de Educación, porque como ente rector, eso no le podíamos exigir a la SUNEDU, porque la SUNEDU cumplía un rol regulador. El Ministerio de Educación era el ente rector y el Ministerio de Educación fue lo que debió prever esta situación y recién el Ministerio de Educación aprueba una estrategia de atención a estos chicos en marzo del 2020. Entonces se perdieron más de 2 años denegando universidades sin que el Ministerio de Educación actúe oportunamente, ¿no? La estrategia recién se aprueba en marzo del 2020 y en año y medio se corrió, digamos, para resolver la situación, pero ya el incendio se había dado, ¿no? Ustedes tienen una estadística que nos permite conocer cuántas reformas ha tenido la ley universitaria. Sí, desde la aprobación de la ley del 2014 se han aprobado 21 leyes que han modificado la ley universitaria desde el 2014. Básicamente es sobre el tema de los docentes, sobre el tema del bachillerato automático. Y bueno, y lo último ha sido con respecto al tema del cambio del Consejo Directivo de SUNEDU y el licenciamiento, ¿no? Pero lo que más ha sido la discusión central ha sido el tema docente, ¿no? El cambio de requisitos, porque la ley universitaria establece estos requisitos de que para ser docente universitario tienes que tener maestría y doctorado. Y por otro lado, el tiempo también de jubilación del docente, ¿no? La ley universitaria estableció un límite para la edad para ser docente universitario y lamentablemente eso se eliminó, ¿no? O sea, hoy ya no hay ese límite y esos 2 temas han sido los que más leyes han aprobado para modificar la ley del 2014, ¿no? Ahora, tú dirías que la situación del SUNEDU vía estas reformas que se han hecho a la ley ya prácticamente, como dicen algunos, es el fin de la reforma universitaria? No, ¿O todavía hay algo que... No, en lo absoluto. Yo creo que los que dicen que es el fin de la reforma no entienden la reforma. Porque la reforma universitaria, en primer lugar, le da un papel al Estado. Ese Estado todavía existe. O sea, puede o no gustarnos la SUNEDU, pero la SUNEDU sigue existiendo. Claro. Puede que el Ministerio de Educación no me guste cómo hace el ministro, pero el ministerio sigue existiendo.
y las normas que definen el rol de cada uno siguen existiendo. Entonces, lo que tenemos que exigir es que la SUNEDU cumpla con una adecuada supervisión, cumpla con una adecuada fiscalización. Pero la institución que se creó en el 2014 no se ha desaparecido, sigue existiendo. Entonces, y en segundo lugar, que creo que también hay que señalarlo, las universidades públicas y privadas hoy que pasaron por el proceso de licenciamiento no son las mismas del 2014. El sistema universitario peruano ha dado un cambio sustancial y es desde las universidades las que hoy, digamos, disputan este tema de calidad, ¿no? Y el tema de reputación, porque el licenciamiento también se convirtió en un tema reputacional. Si uno ve en las carreteras o en las regiones, las universidades ponían universidad licenciada por SUNEDU. Entonces, eso también era parte de su marketing, es el tema reputacional. Entonces, claro, eso es algo que se logró con mucho esfuerzo de parte de las universidades y eso es algo que no ha cambiado. Ahora, la discusión es cómo avanzamos, ¿no? A partir de este punto y cómo nos ponemos de acuerdo. Porque también, o sea, hay que decirlo, por ejemplo, en San Marcos, la doctora Yeri Ramón, que ha sido una crítica en San Marcos, mi universidad, digamos, soy sanmarquino y conozco... ¿Eres sanmarquino? Soy sanmarquino. Yo también soy sanmarquino. ¿De qué base de France? 100%, yo soy base 71. Yo soy base 2000. Yo soy sanmarquino 100%, también soy profesor en la Universidad de San Marcos. Increíble parece, yo pensé recontra joven, yo tengo ya 43 años como profesor en la Universidad de San Marcos. Mira pues, yo soy abogado de San Marcos, soy de la base 2000 y claro, y conozco muy bien la situación en San Marcos. Y en San Marcos, a ver, ¿por qué la doctora Yeri Ramón, por ejemplo, no? Y esto lo digo con todo respeto, pero la doctora se ha manifestado muchas veces en contra de la reforma de la SUNEDU, públicamente lo ha señalado así, ¿no? ¿Y por qué? Porque en realidad ella tenía una postura muy clara a favor de los docentes, que digamos tenía una preocupación real por los docentes que podrían haberse jubilado con esta ley. Porque los docentes mayores en las universidades públicas se oponían a la ley universitaria, ¿no? Por el tema de jubilación. Entonces, lo que te quiero transmitir con esto es que creo que eso de buenos y malos, eso binario de reforma y contrarreforma, no permite ver los matices que hay que resolver, ¿no? O sea, la ley universitaria para mí tuvo varios vacíos, y te lo digo habiendo sido parte del equipo técnico que la formuló desde el Congreso, y uno de los grandes vacíos es el tema docente, ¿no? Claro. O sea, la ley universitaria... Hay una propuesta de una ley del docente universitario. Sí, yo la empujé cuando estaba en el Ministerio de Educación, le intenté empujar con la FENDUP, pero lo que pasó fue que había mucha desconfianza por la carrera docente. O sea, los docentes en las universidades públicas, sobre todo, tienen mucha desconfianza de establecer una carrera docente, ¿no? ¿Por qué? Porque eso los llevaría, pues algunos te dicen, yo que voy a estar haciendo papers indizados a estas alturas, yo no voy a hacer doctorado. Eso es una obligación prácticamente en las universidades. Claro, pero muchas universidades públicas, los docentes no lo quieren hacer, ¿no? Y eso hay que decirlo así, con claridad, porque en realidad la gran presión política ha venido en las universidades públicas por los docentes mayores de 60 años que no querían jubilarse. ¿Por qué? Porque el Estado no ha resuelto el problema pensionario de los docentes de las universidades públicas. Ese es otro problema, ¿no? Es un problema gravísimo. Si yo tengo un docente que gana 7.000 soles como docente principal y al terminar la docencia va a ganar 800 soles, obviamente se va a coger de uñas y dientes de las paredes para no jubilarse, porque hace un tema de sobrevivencia. Pasa a la indigencia. Cuando yo he peleado esto en el MEF, ¿qué es lo que el MEF te decía? No, por el efecto espejo, si le damos a ustedes van a pedir las enfermeras, los policías, pero entonces caes en el problema. Claro. Entonces el docente, el límite de los 70 años para la docencia lo veía como un riesgo para su propia sobrevivencia. Ahora, lo que ha quedado es, recientemente les han dado un CTS, ¿no es cierto? Es más o menos para como una especie de pensión para los que se jubilan, ¿no es cierto? Que le pagan una remuneración por cada año laborado, ¿no? Bueno, algo de eso les va a ayudar a los que se jubilan, como yo, que me va a tocar mi jubilación y me tengo que ir a mi casa, pero como tú dices, pues ganar un monto y después tener una pensión miserable, pues O sea, la ley 3220 del 2014
se olvidó de poner los beneficios de luto y sepelio y la CTS de los docentes de las universidades públicas. Claro. O sea, la ley 3220 tuvo muchos errores y hay que decirlo con claridad porque si no, no vamos a poder seguir avanzando. Entonces, los docentes sí se oponían a la ley 3220 porque sentían que sus derechos no eran respetados. Recién en el 2019 se logró incorporar la CTS del 50% y ahora ha habido una ley que ha beneficiado eso. Ahora, no se trata de centrarnos porque, claro, un funcionario del Ministerio de Economía puede decir, pero esto no es una agencia de empleos, ¿no? Porque esa es la lógica de ellos, ¿no? Lo más importante, y todos estamos de acuerdo, lo más importante es el interés superior del estudiante y que se brinde una educación de calidad. Pero para que eso ocurra, tú entras a instituciones donde hay personas que han dedicado décadas a la formación docente. Claro. Entonces, tú no puedes pensar revolucionar una universidad si no tomas en cuenta cómo vas a atender al capital humano que existe ahí, ¿no? Claro. Entonces, es evidente que el derecho pensionario te genera un incentivo contra la reforma. Porque si tú tienes una pensión de 800 soles, el docente universitario no se va a querer ir. Claro. ¿No? Entonces, lógico, porque entonces te va a resistir. ¿Y qué es lo que va a hacer? Se va a ir contra tu ley. Entonces, y eso también hizo que la doctora Yair Ramón en repetidas ocasiones lo diga, ¿no? O sea, esta es una ley que no ha defendido los derechos de los docentes de las universidades públicas. Totalmente de acuerdo con ese punto. Pero entonces te das cuenta que no es solo hablar de los dueños de las privadas, es que hay que hablar de los errores de la ley 3220 para mejorar. Por supuesto, y te lo digo porque hay que ser muy autocríticos para poder hacer un balance de lo que ha sido la reforma, para pensar en cómo mejoramos los próximos 10 años. Y según tú, ¿qué vacíos hay en la ley que habría que incorporar para mejorar la ley? Porque, como tú sabes muy bien, las leyes se van perfeccionando con el tiempo a partir de la experiencia desarrollada. Y es cierto lo que tú dices. Yo he sido funcionario del Congreso, ¿no? Yo soy secretario técnico en el Congreso y tuve la oportunidad de participar con Daniel Mora, que me llamó en un momento para trabajar el dictamen de la ley. Entonces, algunos artículos que están ahí son de mi redacción, modesta parte, y reconozco que sí hay vacíos en la norma. Inclusive yo preparé me acuerdo en ese tiempo, una propuesta de varios artículos que había que incorporar, ¿no? Pero en la conversación que teníamos con Daniel Mora me decía, sí, pues tiene razón, pero me decía, Franz, el problema es que ya no puede ser muchas variaciones, ¿no? ¿Y por qué me decía eso Daniel Mora? Porque tenía una presión sobre él, ¿no es cierto? Era fortísima, porque durante muchos años todos los proyectos de reforma monetaria nunca fueron atendidos, ¿no? Es imposible sacar. La primera vez que lo designan a Daniel Mora como, de la historia jamás contada, lo designan presidente de la comisión. Me acuerdo que me encontré con él en el comedor de congresistas, y yo estaba en una mesa con un congresista y me acerqué a felicitarlo, ¿no? Y yo le dije lo siguiente, textualmente, le dije, presidente, ya le decía presidente, pero el presidente de la Comisión de Educación, le decía, presidente, lo felicito, ¿no? Asumió un cargo bien importante, le digo. Y si usted saca la ley universitaria, suficiente, olvídese de todo lo demás. Va a pasar a la historia, ¿no? Se rió, ¿no? Y nos despedimos. Y efectivamente este señor se compró el pleito, porque le dieron con todo a Daniel Mora, recuerdo, y logró sacar la ley universitaria, ¿no? Sí, yo trabajé con él 2 años en la comisión. Ya. Yo he sido funcionario de la comisión con Daniel claro, Mora. O sea, yo he trabajado con él. Bien difícil, ¿no? Fue un proceso durísimo, ¿no? Y creo que la historia debe ser mucho más justa en reconocer al general Mora todo lo que ha hecho por la educación, porque en realidad el general no solo sacó adelante la ley universitaria, también sacó adelante la ley de moratoria, también sacó adelante la ley de reforma magisterial. Pero Entonces, fue el gran logro
en la historia de la educación universitaria. Sin duda, sin duda. Y hay que defenderlo. Claro. Y hay que defenderlo, pero la mejor forma de defenderlo es haciendo un balance también sensato y crítico, Claro. ¿no? Para poder ver qué cosa podemos corregir. ¿Y cuál es eso justamente? ¿Cuál crees tú? No te digo que me digas todos los temas. No, claro. ¿Cuáles serían los principales temas que habría que incorporar en la ley para que ésta pueda avanzar en su desarrollo? Ya no digo en este periodo, ¿no? Pensemos en el siguiente periodo legislativo. Mira, yo comparto contigo. Yo creo que la ley universitaria 3220 del 2014 tiene que tener una revisión integral. Y si tú me pides cuáles deberían ser los puntos centrales de esa discusión para el futuro, es, en primer lugar, el tema docente. El tema de la carrera docente no es algo que está bien desarrollado en la ley. Habría que incorporar un capítulo más específico sobre eso. Sí, el capítulo docente, porque hay un capítulo que Sí. tiene que ver con el tema docente, habría que establecer claramente cuáles son los requisitos de entrada, de salida, porque hay muchas irregularidades en los concursos docentes en las universidades públicas. Por un lado, en las grandes, y en las chicas, por las reglas mismas, las universidades públicas pequeñas tienen muchos problemas para llenar sus plazas docentes. Eso, Entonces, sí. hay algo que está pasando. Sí. Hay un déficit de docentes de especialidad. Totalmente. Entonces, hay algo que está pasando y la ley no está ayudando en ese sentido, ¿no? Sí. Y por otro lado... En San Marcos, lo que tú dices sobre ese punto, en San Marcos, en muchas facultades no tienen la plana docente suficiente para atender los requerimientos no de su propia escuela o facultad, sino también de otras facultades que piden docentes por razón a la especialidad, ¿no? Simplemente le responden, no tenemos docente para atender su pedido. Es que en realidad estamos ante una situación muy crítica porque la universidad pública perdió mucha competitividad frente a la privada. Y eso ha sido básicamente más error del Estado y de la propia universidad pública, que realmente se ha concentrado en temas que no le corresponden en vez de realmente enfocarse hacia la mejora de la calidad. Ya. Otro tema también importante que hay que revisar es todo el modelo académico que establece la ley universitaria. Me parece que ahí se fue muy rígido, ¿no? En algunos casos hasta reglamentarista. Le decimos a la universidad hasta cuántas horas por crédito debe tener. Y eso en realidad debería ser un trabajo más de pedagogos o en todo caso del modelo educativo de la universidad, ¿no? Entonces, yo creo que la ley universitaria en todo lo que respecta a la cantidad de años que tienes que estudiar, a la cantidad de ciclos, a la cantidad de horas por crédito, me parece que fue excesivamente reglamentarista, ¿no? Y un tercer tema que me parece importantísimo tiene que ver con la gobernanza en las universidades públicas, ¿no? Si bien se redujo el número, tú podías tener asambleas universitarias de más de 200 personas, que obviamente eran ingobernables. Claro. Tú realmente no has logrado, redujimos el número del 25% de decanos, en fin, se estableció ahí varios criterios para reducir el tamaño de los órganos de gobierno en las universidades públicas. Pero lo cierto es que el rector y los vicerrectores son muchas veces rehenes de los decanos. O sea, los decanos tienen demasiado poder en un consejo universitario, sí, y eso hace que compartimentalices. Y en la facultad también. Claro, entonces tú lo que tienes, yo lo he visto en San Marcos, 2 decanos peleándose por quién se hace cargo de un basurero. O sea, se pelean porque, claro, este es mi territorio y este es el tuyo, y eso, digamos, el vicerrector académico muchas veces no tiene las competencias o el poder porque la propia ley universitaria no se los da. Entonces, hay un problema muy serio de gestión y gobierno en las universidades públicas que está afectando su competitividad y creo que la ley universitaria tiene que revisarse también en ese aspecto. ¿Qué opinas tú respecto a lo recientemente aprobado y promulgado por el Congreso de la República sobre la perpetuidad del licenciamiento? Yo creo que la fórmula final que se ha aprobado en el Congreso se tiene que corregir, se tiene que cambiar. Esta es una discusión que ya viene desde el 2020, ¿no? Nosotros desde CAPES firmamos un pacto por una educación de calidad con una serie de gremios de la sociedad civil, porque sí apostábamos por un licenciamiento único para aquellas universidades que lograran una acreditación internacional. ¿Qué es lo que pasa? Que recordemos que el licenciamiento era cumplimiento de condiciones básicas de calidad, una autorización de funcionamiento. Pero también existe lo que es la acreditación de altos estándares, que es hecho no por funcionarios, sino por pares evaluadores, ¿no? Y en el Perú hay muchas universidades, digamos, un grupo importante de universidades que están acreditados por acreditadoras internacionales de mucho prestigio.
Entonces, si tú pasas por una acreditación de excelencia, ya no tiene mucho sentido que tengas que pasar nuevamente a confirmar condiciones básicas de calidad. El que puede lo más, puede lo menos. Claro. ¿No? Y un buen incentivo para que las universidades avancen hacia la acreditación es que una universidad acreditada ya no tenga que pasar por todo el proceso del licenciamiento, que muchas veces puede ser muy burocrático, ¿no? Entonces, lo que nosotros sosteníamos es que el licenciamiento único sí, solo para las universidades acreditadas internacionalmente, para que de esa forma el sistema vaya hacia la acreditación. La fórmula que finalmente se aprobó en el Congreso de simplemente un licenciamiento flat, pero con mecanismos de supervisión y fiscalización, porque ojo, en la fórmula final que el Congreso ha aprobado, le da la responsabilidad de supervisión y fiscalización a la SUNEDU. Pero eso ya Entonces, lo tenía. no. ¿No No tenía, fiscalizaba? sí, pero los mecanismos que están establecidos en la ley. Ahora las universidades van a tener que entregar un informe anual de condiciones básicas de calidad. Auditorías externas cada 3 años de condiciones básicas de calidad. Visitas inopinadas para las condiciones básicas de calidad. Esas 3 cosas se han incorporado en la ley como mecanismos que ahora la SUNEDU va a exigir a las universidades para que confirmen sus condiciones básicas de calidad. Entonces ahora le han pasado la pelota a la SUNEDU y diciendo, bueno, tu supervisión y fiscalización, ¿qué mecanismos va a tener? ¿No? Nosotros, como te digo, tenemos que, por un lado, esperar la reglamentación que haga la SUNEDU de esta supervisión y fiscalización con estos nuevos mecanismos que te digo. Y por otro lado, sí insistimos en que el sistema universitario en realidad tiene que moverse hacia una lógica de acreditación internacional con altos estándares, ¿no? Tenemos que ya sacar, digamos, del centro de la discusión las condiciones básicas de calidad, porque en realidad las condiciones básicas de calidad es una autorización de funcionamiento, ¿no? Pero el tema de la acreditación ya es un tema viejo, o sea, ya estuvo establecido, pero las universidades no avanzaron en ese sentido. ¿Qué problema hay con la acreditación? ¿Por qué no avanza? En el Perú se intentó un modelo del CINEASE el 2006, Claro. ¿no? Como un problema, o sea, frente a toda la situación crítica que vivió el sistema universitario, el 2006 se crea el CINEASE. Y lamentablemente el CINEASE no funciona porque creo que, desde mi punto de vista, se lo dan a las mismas universidades, ¿no? Y ahí se dio toda una situación de conflicto de intereses también. Entonces, cuando tú le das al regulador la responsabilidad al mismo sistema, es difícil que el sistema se autorregule a sí mismo. Y el CINEASE, el 2014, por eso en la ley universitaria, como el CINEASE fracasó, se crea la SUNEDU el 2014, ¿no? Y en la ley universitaria se señala la reorganización del CINEASE. Entonces, y el 2022, en la ley de autonomía universitaria, se decide restituir el modelo del 2006 otra vez. Entonces, yo creo que ahí hay que separar. Creo que desde el Estado ha habido un maltrato o una desatención hacia el sistema de acreditación del CINEASE que no se ha resuelto correctamente. Creo que todo el trabajo técnico se centró en la SUNEDU, lo cual es correcto, pero creo que nos faltó definir la situación del CINEASE. Por eso esa sensación que tú tienes de, pero eso ya se ha visto. Claro, eso sí es una discusión antigua. Yeah. Pero estamos hablando de una acreditación pública con el caso del CINEASE. ¿Y qué Yo me refiero... ¿Qué tiene que ver el tema de la acreditación y su sistema, supongo, de requisitos con el tema de las condiciones básicas de calidad? ¿Cuál es la...? Lo que pasa es que en el Perú tenemos lo que se llama un sistema de aseguramiento de la calidad, ¿ok? Yeah. Que tiene 3 partes. Una parte es el control de la calidad que ejerce SUNEDU. Licenciamiento, supervisión, fiscalización. Ok, ese es el control pero la garantía de la calidad es la acreditación. Es decir, estándares altos con evaluaciones por pares. Pasar de lo básico a lo superior. Exacto. Entonces, tú tienes en el mercado peruano y en el mercado internacional universidades acreditadas por acreditadoras de prestigio mundial, ¿no? O sea... acreditadoras internacionales de muchísimo prestigio que le ponen su sello a la facultad o le ponen su sello a la universidad y demuestran que tiene una altísima calidad, ¿no? Europeas, norteamericanas, en fin, de todos lados. Entonces, ese es un sello de calidad superior al licenciamiento en términos de estándares, ¿no? Porque el licenciamiento son condiciones básicas de calidad, es una autorización de funcionamiento, lo mínimo. Importante, ¿no? El trabajo de SUNEDU ha sido muy importante y hay que decirlo, pero son condiciones. Es la línea de base, efectivamente. Y estábamos tan mal
que aún poniendo esa línea de base cerraste 48 universidades. O sea, la caída o la informalidad del sistema era tan profunda que solo estableciendo condiciones básicas de calidad cerraste 48, pero ahora tú tienes 97 universidades licenciadas. Entonces, el siguiente paso debe ser cómo llevamos a este sistema a estándares más altos. Pero, Jorge, ahí el tema, la acreditación cuesta. ¿Y con qué plata las universidades nacionales van a hacer acreditación? Pero, a ver, las universidades este año tienen 6.500 millones de soles. Han aumentado su presupuesto de una manera vertiginosa. Tú tienes universidades públicas como la de Quillabamba que tienen cientos de millones de soles de canon. O sea, el problema de la universidad pública, yo te podría decir hoy que no solamente es presupuestal, es también de buena gestión. O sea, hay recursos para la acreditación. Sí, o sea, en las universidades públicas recordemos que hay muchos problemas de gestión. Entonces, el tema es que las universidades gasten en lo que realmente deban gastar. O sea, yo te doy un ejemplo clarito, ¿ya? En una universidad pública, si un decano le faltan aulas y al decano del costado le sobran aulas, nunca se van a prestar las aulas. ¿Sabes lo que va a hacer? Un decano va a pedir un proyecto de inversión para hacer otro edificio antes de pedirle el prestado las aulas al otro decano. Y entonces tú ves que ahorita en las universidades públicas están creciendo en edificios de manera absolutamente ineficiente. En vez de hacer un solo aulario para que funcionen las 3 facultades, como no pueden coordinar entre ellas, se hacen tres edificios que le cuestan al Estado cientos de millones de soles. Es una privada, ¿cómo te lo resuelve? Con un solo evento y empiezan a correr las facultades en un solo edificio. Entonces, la ineficiencia con la que se usa el dinero en las universidades públicas es algo atroz y hay que decirlo, porque si no vamos a seguir en lo mismo. Tiene razón ahí, y sobre ese punto te quería hacer una pregunta. El tema de la corrupción en las universidades nacionales. Gravísimo. ¿No? Es gravísimo. Yo vi la vez pasada un informe de la Contraloría General de la República de las 10 instituciones públicas más corruptas que hay en el Perú, el ranking de las 10. Tristísimo. Y hay 2 universidades. Tristísimo, es muy triste. Y una de ellas aparece San Marcos. Sí, es muy triste esa situación. ¿Qué cosa? Bueno, entonces, ¿tú no crees que algo debió incorporarse en la ley universitaria sobre esa materia? Bueno, se establecieron criterios de transparencia, ¿no? Yo creo que en realidad, más allá de las leyes, porque creo que a veces le ponemos mucha fe a las leyes, al final lo que hacen esto son las personas, ¿no? Lo que tenemos que lograr, Franz, es que, digamos, los mejores funcionarios, los mejores autoridades puedan ser parte de una gestión de una universidad pública, ¿no? Y de esa forma exigir cuentas, rendir cuentas, que haya una mayor participación de los estudiantes. Pero en realidad, si no logramos priorizar y seguir, digamos, pensando en este proceso de reforma y cambio de la ley universitaria, vamos a seguir entrampados en esta discusión de reforma y contrarreforma, ¿no? No vamos a ver el detalle de lo que realmente está pasando y también no vamos a reconocer lo que hemos avanzado como país, porque dentro de todos los problemas que creo que hemos descrito en este programa, el sistema universitario ha avanzado y ha avanzado mucho del 2014 al 2021. Tenemos que seguir avanzando y nos tenemos que poner de acuerdo sobre cómo avanzar. Ese es el reto que tenemos ahora adelante. Ahora bien, ¿qué de nuevo tiene el CINEACE ahora? ¿En qué ha cambiado y si realmente va a funcionar para que haya acreditación en las escuelas y facultades? Hay 2 cosas, ¿no? Una cosa es la acreditación que da el CINEACE. Y otra cosa es el reconocimiento que le puede dar a acreditadoras extranjeras. Son dos cosas diferentes, ¿no? Ajá. Porque el CINEACE tiene su propio modelo y si tú eliges, tú en realidad puedes acreditarte por el CINEACE. Pero la otra alternativa es que tú te acredites con una agencia extranjera y que el CINEACE lo que haga es verificar la equivalencia de los modelos y que reconozca una acreditación extranjera. O sea, hay 2 caminos para acreditar. Para acreditarte en una universidad, claro. Porque tú, si tienes una acreditadora extranjera que tiene sus propios estándares de excelencia y te pone el sello, tú vas con esa acreditación al CINEACE y le dices, por favor, reconócemelo para que en el sistema peruano tenga validez. Entonces, habría que pensar en cuáles van a ser los mecanismos para el reconocimiento de estas acreditaciones internacionales y la última palabra ahí lo tiene el CINEACE, ¿no? Muy bien, vamos al último tema antes que nos gane el tiempo. El tema de la creación de universidades nacionales. ¿Cuántas universidades nacionales se han creado en este régimen del 2021
Bueno, son 11 nuevas, pero en el Congreso se han presentado en total de cerca de 200 proyectos de ley para la creación de nuevas universidades públicas, ¿no? En verdad es un enorme despropósito. Nosotros como CAPES hemos sacado un reporte donde claramente manifestamos por qué es un grave error crear más nuevas universidades públicas, cuando en realidad lo que se tiene que hacer es fortalecer a las universidades públicas que ya existen y crear filiales de estas universidades ya existentes, porque es lo más rápido, lo más económico y es la mejor forma de atender la demanda que todavía debe ser atendida. Debería haber solo una universidad nacional por departamento y que esa nacional cree filiales en los lugares que crea conveniente. Sería lo ideal, ¿no? Eso ya no es una realidad, porque en realidad después hubo una primera ola del 2006 al 2011 de crear universidades provinciales o distritales, que ya le quitaron recursos y presupuesto a las universidades públicas regionales, ¿no? Yo creo que un sistema más sano sería lo que tú señalas, que haya una universidad pública regional y que esa universidad pública regional atienda a toda la región con filiales, con salas de experimentación. A estas alturas ya no, pero lo que están haciendo es atomizando aún más el sistema, ¿no? O sea, ya teníamos un sistema atomizado. A la Universidad Nacional del departamento para repartirla. En el caso del canon sí, porque recordemos que el canon, las universidades públicas reciben canon y esa torta de canon ahora se va a tener que repartir entre más universidades y por lo tanto van a recibir menos. Claro. Estamos llegando a una situación tan caótica como que Cajamarca y Cusco tienen 5 universidades públicas cada uno. Es una locura. 5 universidades públicas. Cajamarca no puede ser. ¿Y sabes cuál es el problema, Franz? Que estas universidades no pasan más de 1,000 alumnos, porque los estudiantes tampoco se quieren quedar ahí a estudiar. O sea, el estudiante, la primera opción es irse a Lima. La segunda opción es irse a la capital de la región. La tercera opción es irse a la costa. O sea, ¿quiénes son los que se quedan? Entonces, los que se quedan son los menos y al final estas universidades públicas no tienen más de 1,000 alumnos y tienen presupuestos millonarios. Entonces no tiene ningún sentido. Mucho mejor sería que el Estado beque a esos 1,000 estudiantes y los lleve a la universidad pública regional, tendrían una mejor educación y nos costaría probablemente 3 veces menos de lo que nos está costando esa universidad pública distrital. Una irracionalidad absoluta. Es increíble lo que están haciendo y están estafándolos, porque estas universidades públicas nuevas demoran 7 años en promedio para que se implementen. ¿7 años? Porque mira, date cuenta, una universidad pública, primero, tú lo tienes que crear pliego, ¿ya? Después que creas el pliego, empiezas a generar, ok, te necesito hacer un pabellón, perfecto. Tienen que darte el presupuesto para el pabellón, ya, ese es el próximo año, porque eso te van a discutir la ley de presupuesto el próximo año. Claro. Una vez que tienes el presupuesto, haces el expediente, 7, 8 meses, se te pasó otro año, ahora construye. ¿Ya? ¿En qué año ya vamos? Ya vas por el 3er año y recién empiezas a construir. Mientras que te dieron la plata para hacer el expediente y el expediente empieza a hacer la obra, y eso, si es una obra rápida, lo puedes hacer en 1, 2 o 3 años. Entonces ya vas en 4º, 5º año. Cuando recién tienes la obra, vas a poner a decir dónde están mis docentes, porque si no, no puedes contratar docentes. Claro. Haces tu concurso docente y luego de eso recién te pasas al licenciamiento. Ya llegaste en más de 7 años. Claro. Entonces, mientras tanto, los jóvenes van a seguir siendo engañados, por estos congresistas que lamentablemente no entienden que no deben crear más universidades públicas. Hoy, una universidad pública, hoy podría el próximo año empezar una filial en una de las provincias o distritos. Claro, o sea, es un proceso. Eso es inmediatamente, y es una universidad pública licenciada. ¿Por qué no apoyamos que la San Cristóbal de Huamanga tenga presupuesto para su filial en Pichari, tenga presupuesto para su filial en Lucanas, en Parinacochas? ¿Por qué no apoyamos y financiamos que la Universidad Nacional del Altiplano en Puno tenga su filial en Carabaya, tenga su filial en Azángaro, tenga su filial? O sea, eso cuesta 3 veces menos y lo podemos tener el próximo año funcionando. Claro. Pero congresistas que creen que así van a ser gobernadores regionales cuando acaben, están vendiéndole humo a los jóvenes y a los alcaldes, engañándolos con estas universidades que, como te repito, van a demorarse 7 años en funcionar. Y mientras tanto vamos a seguir perdiendo jóvenes y capital humano que se puede formar en las filiales de una universidad pública regional licenciada. Y hablando de capital humano, ¿cómo hacen para conseguir docentes? Se entiende que un docente de nivel que tienen las universidades nacionales de los departamentos, las antiguas,
¿no? Que además que ha costado mucho trabajo formarlo, ¿no? O sea, no, un docente no se forma de la noche a la mañana. ¿Cómo hacen para conseguir profesores para un distrito que de repente a un profesional de buen nivel no le conviene vivir ahí porque tiene otros tipos de requerimientos, de desarrollo profesional? Es que no están consiguiendo. Es que ese es el problema. Al final el docente, por ejemplo, yo que soy abogado, el docente de Derecho Constitucional termina enseñando constitucional, laboral, civil, penal, le dan todo porque no hay docentes. Ajá. Entonces, como no hay docentes especialistas, como lo que tú bien señalas, un docente especialista va a querer ir en el mejor de los casos a la capital de la región. Claro. No va a querer ir a un distrito a enseñar o a una provincia. Claro. Esas universidades, y lo que es peor, Franz, están creando estas universidades con una lista de carreras. O sea, ¿cuál es el estudio de mercado que determina que ahí tiene que haber? Ya la vez pasada, hasta creo que en Yunguyo, han creado con medicina alternativa. Ya el colegio médico se ha pronunciado a decir qué es lo que están haciendo, ¿no? Ya es cualquier cosa lo que están haciendo con la educación pública. No es serio, no es técnico lo que está haciendo el Congreso con las universidades públicas, ¿no? Y ya se han manifestado las universidades públicas en contra de esto. Tenemos que apoyar a San Marcos para que abran sus filiales, tenemos que apoyar a la UNI, a la Agraria, claro, a la Nacional de Trujillo, a la Nacional de Tumbes, a la UNAP de Iquitos. Claro. Esas son nuestras universidades emblemáticas. Más fácil que San Marcos, en el caso de Lima, que se han creado universidades, creo la San Juan del Lurigancho y otras, pues es crear filiales ahí y ya, operadas por supuesto, al año siguiente. Y estamos hablando pues de universidades públicas de renombre, que los jóvenes les iba a generar una movilidad social. Claro. O sea, sabemos lo que es estudiar en San Marcos, tú y yo. Entonces, no es correcto lo que el Congreso está haciendo, creando estas universidades públicas inviables, masivas, y que finalmente van a terminar estafando el futuro de estos jóvenes, ¿no? Muy bien, Jorge, el tiempo nos ganó, ha sido bien interesante esta conversa que hemos tenido sobre el tema universitario, pero además creo que hemos aclarado muchos puntos, ¿no?, muy importantes que debemos conocer sobre lo que está pasando en las universidades en el país, y también hemos visto las posibles soluciones que hay que plantear para el caso de la reforma universitaria. Muchas gracias, Jorge, por estar en Perú 2030. Y solo para pedirle a la audiencia que entren a www.capes.org para que puedan bajar toda nuestra información, los reportes. ¿Se puede tener acceso a Sí, la por información? Supuesto, claro que sí. Muy bien, lo vamos a hacer. Capes.org. Ya saben, ingresen a esta institución tan importante que está haciendo una contribución a la educación superior. RCR presentó Perú 2030. Retornamos en nuestra próxima edición con más información, entrevistas, análisis y debates sobre los problemas del país y sus posibles soluciones. Perú 2030.